El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a la primera lectura, que es tomada del libro del profeta Daniel. Daniel vivió el tiempo de la deportación. El pueblo de Israel fue deportado en el 585 por ahí, 590. Hubo varias deportaciones. Una de ellas fue la más grande, 587 por allí, antes de Cristo. Y entre los deportados iban Daniel. El rey Nabucodonosor se robó todos los utensilios del templo. El rey Nabucodonosor se llevó a la juventud, a los más bien parecidos, a los más capaces, a la gente que podía engrandecer el reino. Y dentro de toda esa gente iba Daniel, el profeta Daniel, un hombre al cual Dios le dio un grande temor de Dios, le dio la capacidad de interpretar sueños y le dio muchas revelaciones. El pueblo de Israel le costó tanto reconocer que esa deportación había sido provocada por su pecado. Y así nos pasa. Qué difícil es aceptar que nuestra ruina, nuestra devastación, somos culpables. Echamos la culpa a los demás, echamos la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, que estamos así por la culpa de otros, no por la nuestra. Daniel, que está en cautiverio, el pueblo de Israel fue deportado, el templo fue quemado, las murallas derrumbadas, el pueblo dispersado, se fueron a otros países. Y ahora está Daniel haciendo una oración, tomando el corazón del pueblo, de la nación, y pidiendo perdón. Esto fue lo que hizo Jesús también. Tomó la naturaleza humana, y en esa naturaleza humana Él pidió perdón. Él en esa naturaleza humana expió nuestros pecados. Nos alcanzó la reconciliación, la salvación. Y esto es lo que está haciendo también Daniel. Después de algún tiempo en la deportación, de vivir sin templo, de vivir sin sacrificio, de vivir sin hacer aquellas oraciones que se hacían en el templo. Daniel, a nombre del pueblo, pide perdón. Fíjate lo que dice: Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Dice: nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros padres, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Daniel se hace parte de ese pueblo que ha pecado. No solamente dice ellos han pecado, ellos nos metieron en estos problemas, en esta situación,
sino que Daniel se hace uno de ellos y pide perdón. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos cometido iniquidades, nosotros hemos sido malos, nosotros nos hemos rebelado y nosotros no hemos hecho caso a los profetas, tus siervos. Igual nosotros hemos de confesar nuestros pecados, los pecados del mundo entero, de la iglesia, de nuestros gobernantes. Hemos de tomar el lugar de todos y pedir perdón. Se me venía a la mente el hacer un acto penitencial, sí, pedir a Dios que nos perdone, pedir a Dios que se apiade de nosotros, que se compadezca de nuestros pecados y de nuestras faltas. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Daniel reconoce que el pecado ha sido del pueblo, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios no tiene falta, y así es, así es. ¿Cuánta gente no se vive echándole en cara a Dios sus errores, sus fracasos, sus colapsos? Si Dios me hubiera escuchado, si Dios hubiera hecho esto, lo otro, no hubiera pasado esto. Dios no es culpable, tú y yo somos los culpables. Tú y yo somos los culpables y necesitamos reconocerlo delante de Dios. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Vamos a planear un acto penitencial para hacer lo mismo que Daniel, para hacernos uno con toda la humanidad y alcanzar el perdón, la reconciliación, la expiación, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él fue lo que hizo. Esta cruz significa eso. Y esa cruz alcanza, esa cruz da la altura, da la anchura, da la profundidad, da todo y sobra, y sobra. La salvación es mucho más grande que nuestro pecado. El pecado es grande, pero la salvación rebasa, dice San Agustín, bendito pecado, que nos trajo tan grande Salvador, tan grande salvación. San Pablo dice que si de algo él se gloría es de Cristo y de Cristo clavado en la cruz. Hermanos, porque este acontecimiento tiene un valor infinito, infinito. Lo que Cristo ha hecho por nosotros no tiene medida. Es la obra a la cual deberíamos de abrazarnos. Es la obra que deberíamos meterla en el corazón, en las entrañas. Gloriarnos de Cristo como San Pablo y de Cristo clavado, crucificado en la cruz por cada uno de nosotros. Oremos a Jesús. Vengamos a Él. Dejémonos salvar. Dejémonos reconciliar por Él. Él es nuestra redención. En el Evangelio, pues, es lo mismo que vimos hoy en el Jericó. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Ser misericordioso es poner el corazón en las miserias, en el pecado, y no poner juicio, no poner condenación, sino el corazón, amor, perdón,
bendición, oración. Eso fue lo que el Padre hizo. Al mandar a su Hijo nos mandó la redención, mandó el perdón, nos mandó la reconciliación, la santificación, la glorificación. Jesús no vino a condenarnos. Jesús no ha venido a condenar a nadie. Si alguien se ha de condenar es por su propia voluntad, por no haber creído, por no haber acogido al Salvador que Dios nos ha mandado. Pero Dios envió a su Hijo a salvarnos, a reconciliarnos. Dios ha sido misericordioso, ha puesto su corazón en nuestras miserias. Dios está dispuesto a perdonarnos. Y eso es el Evangelio, una buena noticia, que Dios en Cristo nos ha perdonado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Las cosas viejas han pasado y ahora todo es hecho nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo, una nueva creación. Redención, salvación, reconciliación, santificación, justificación, glorificación para el que está en Cristo. Dios no ha enviado a su Hijo a juzgarnos ni a condenarnos. Lo ha enviado a perdonarnos, a santificarnos. Dios se ha dado todo a nosotros, todo. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y Dios espera que también tú y yo lo demos todo. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Regálate, dónate, entrégate a los demás, desbórdate. Ponte al servicio de Dios, ponte al servicio de los demás. Dice la palabra de Dios que si tú pudiendo hacer algo y no lo haces, a eso se le llama pecado. Pecado. Porque pudiendo tú hacer algo, pudiendo tú darte, donarte, entregarte y no lo haces, pecado de omisión. Pecado de omisión. Imagínense Dios pudiéndonos salvar, socorrer y no hacerlo, hubiera sido un pecado. Pero Dios, viendo nuestra necesidad y las circunstancias donde estábamos, vino y nos salvó y nos reconcilió. Le damos gracias por toda esta obra de salvación que tenemos estos 40 días para prepararnos y celebrar con gran fuerza y con gran poder. Continuemos con nuestra celebración.